Baste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor, por mi rebelión, azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Varón de dolores, fuiste desechado y en todo quebranto experimentado, como un cordero al matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Hoy es domingo 4 de abril, son las 11 de la mañana, todavía seguimos en pandemia, pero hay un tema maravilloso que vamos a ver ahora. El tema se llama 7 palabras de victoria. Son 7 palabras de victoria que vamos a aplicar, las últimas 7 palabras que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero decirte también que al terminar la enseñanza vamos a disfrutar la Santa Cena. Así es que prepara tu corazón para que juntos hagamos todo esto. Vamos a leer en la pantalla 7 palabras de victoria y la vamos a relacionar con Lucas capítulo 23, versículo 46. Vamos a leerlo ahí en tu casa. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vamos a orar.
Padre, ponemos en tus manos esta hermosa y preciosa reflexión. Ayúdanos, Señor, a que penetre en mis emociones, en mi voluntad, Señor, en mi mente, Señor, y pueda yo, Señor, recibirla sabiendo que viene de ti, de lo alto. Precioso Espíritu Santo, gracias, gracias porque nos apoyas y podemos decirlo, Señor, porque tú nos conduces sobre toda verdad. Padre Celestial, ponemos tu sangre sobre nuestras vidas, esa preciosa sangre que fue derramada hace 2000 años para perdón de pecados. Pero como dice Pablo, tenemos acceso a tu divina presencia. Por eso nos cubrimos, queremos, Señor, que llegue ante a ti y hagas lo que tengas que hacer. Y que el Cordero que murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados reciba toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver algo tan importante que esta semana de Victoria le hemos visto, hemos desarrollado un programa muy hermoso, muy integral. Y es así que la muerte de Jesús en la cruz partió a la historia, un antes de Cristo y un después de Cristo. Dejó el precedente que la fuerza más poderosa es el amor de Dios, que Dios tiene por las almas que van camino a la muerte. Ese fue el propósito, reconciliar lo que se había perdido. La tradición la recuerda durante una semana. Es lo que se menciona una semana nada más. Pero su pasión por las almas de Jesús trasciende a una eternidad. Por eso es algo muy maravilloso que hemos dicho Semana de Victoria. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y es importante que nosotros sepamos y tengamos claramente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esta pandemia logró opacar por algún tiempo a muchos cristianos. Se sintieron opacados. Pero hay en las palabras de Jesús, hoy en las palabras de Jesús, resuenan más fuerte que nunca. O sea, es un tiempo que verdaderamente algo está haciendo el Señor a través de su Santo Espíritu, pero cada día están más fuertes. Sus palabras en la cruz quedaron impresas con su sangre en nuestros corazones. Esa es la gran diferencia, que esas preciosas palabras impregnaron en nuestros corazones. Esas mismas palabras pueden traer salvación y vida eterna para ti y para toda la familia, para los conocidos que no conocen la palabra de Dios, para los amigos, para los vecinos y aún para los que no conoces. Si te pone el Señor en tu camino, tú debes saber que hay esperanza para ellos. La pandemia no pudo detener la palabra de Dios. Y la pandemia no va a detenernos a nosotros para cumplir el gran llamado. Aprendamos pues a través de las 7 palabras que Jesús dijo, la motivación de tu corazón para alcanzar a tanto perdido. Vamos a ver en esta conferencia 7 palabras de victoria. Vamos con la primera, que es una palabra de perdón. Puedes anotarle una palabra de perdón. Y esto nos basamos en Lucas 23:34. Leemos ahí en tu pantalla, por favor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Fíjense nada más, no es lógico que mientras lo azotaban, mientras lo agredían, mientras lo escupían y mientras lo maldecían a Jesús, Él fuera proclamando perdón para ellos, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjense nada más, en medio de todo esto está tremendo. Como quien defiende a un inocente, nuestro Señor Jesús le rogaba al Padre porque perdonara a sus agresores. Pero eso es lo que pasó. Él pedía misericordia para sus agresores. Tal vez ninguna persona es merecedora del perdón, pero la gran enseñanza que el Señor nos da es que Él nos perdona de todas formas, porque Él es un Dios misericordioso, que su perdón no tiene límites.
Y es que no lo apreciamos muchas veces. Todo esto que estamos platicando no lo apreciamos. Pero nuestro Padre Celestial lo envió, le costó la vida de su Hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar a las personas que te han hecho daño será la decisión más importante de tu vida en estos últimos días y en estos últimos tiempos. Tú tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, y es lo que se nos olvida a muchos cristianos, que tenemos que perdonar para volver a relacionarnos con Dios, porque de otra manera no te va a perdonar. Y esto va en serio, es muy serio. Perdonar a las personas que nos han hecho daño será la decisión más importante de tu vida en estos últimos tiempos. Mateo, vamos a leer Mateo por favor en tu pantalla, capítulo 18, versículos del 32 al 35, y leemos por favor. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve misericordia de ti? Y sigue diciendo en el 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y esto va en serio. Para la mayoría no nos hablan así. Claramente la palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar. Y que nos ponía de ejemplo a este siervo malvado. Si Él te perdonó a ti y a mí una gran duda, que no teníamos ninguna relación con Él, lo hizo porque Él te ama desde antes de la creación. Pero no podemos ser siervos malvados, porque Él tiene un juicio para todos aquellos que no perdonan las ofensas de sus prójimos. Y el más próximo es la esposa, los hijos, para que entendamos verdaderamente. Un verdadero cristiano perdona porque él ya ha sido perdonado. Los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, los que hemos nacido de nuevo, pero en verdad eso implica que nuestro corazón nunca, óyelo bien, nunca guardamos rencor, porque he sido comprado a precio de sangre. Todos tenemos que perdonar, como Él perdonó todo lo que pasaba allí, los que le flagelaban, los que insultaban, todos ellos. Jesús no lo tomó en cuenta, sino clamaba por la misericordia. La segunda palabra es una palabra de motivación a disfrutar de su presencia. Qué maravilloso cuando vemos que su perdón nos acerca ahí mismo. Como vamos a leer en Lucas, por favor en tu pantalla, Lucas, capítulo 23, del verso 42 al 43. Vamos a leerlo, por favor. Y él dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué importante cuando vemos esta escena, que la mayoría nada más dice esto sin reflexionar lo que Dios quiere decirte a ti y a mí. Los dos malhechores eran culpables y ellos merecían este castigo. Estaban recibiendo su castigo en su propia cruz. Pero uno se burlaba de Jesús y el otro le estaba clamando misericordia. Yo te quiero decir, en medio de esto, Jesús estaba ya agachado, a punto de expirar. Pero cuando oye un clamor de una alma, él reflexiona y levanta con ánimo de escuchar a aquel ladrón que estaba clamando misericordia. Yo te puedo decir que una sola alma puede llamar la atención de Jesús. Una sola alma. Uno solo en medio de una multitud que lo rechazaba. Se atrevió a decirle:
Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Qué maravilloso, el otro reclamando y el otro pidiendo misericordia. Yo te quiero decir, no solamente lo perdonó, sino le dijo, hoy, una gran hermosa promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo, cuando tú te acercas con un corazón clamando misericordia, Él, aún expirando en sus últimos momentos, levantó la cabeza y lo vio y le dio esta hermosa bendición, que hoy en la tarde estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Tremendo. ¿Cómo vemos que, Señor, cuando alguien se acerca con integridad para hablarle que le perdona, Él perdona como te perdonó, a mí me perdonó? Hace 37 años que yo soy cristiano, que tengo contados exactamente hasta el día en que Él vino, y estoy agradecido, porque Él extendió su manto de misericordia a mi vida. ¡Qué bendición! Dice en Juan capítulo 4, versículo 35, en Reina Valera contemporánea. Vamos a leer, por favor. Dice, ¿acaso no dicen ustedes, aún falta 4 meses para el tiempo de la siega? Pero yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque están blancos para la cosecha. Y es importante cuando nosotros vemos estos tiempos, tú puedes decir al Señor, yo puedo ver la gran necesidad que hay ahorita para que vaya yo, porque los campos están blancos para la cosecha y la siega. Hay tantas personas rechazando en este momento a Jesús hoy en día, pero hay muchos más que están listos para recibirlo. Hay una inmensidad de hombres y mujeres, niños que están allá prestos para recibirlo. Aquellos niños abusados por las consecuencias que se viven y el pecado que hay en México. Estas madres que han sufrido violencia, que son atacadas sin misericordia, aquellos jóvenes que no tienen propósito, todos los que viven enfermos de X enfermedad que ha aparecido, además de la pandemia. Estos hombres y mujeres que sufren depresión, que quieren suicidarse, habiendo una gran esperanza para ellos. Ellos están listos para recibir a Jesús en su corazón. Por eso es importante cuando si extendió tu misericordia a tu vida como este ladrón, nosotros tenemos que ver que esos campos hay tanta necesidad que están listos para llevar el mensaje de la salvación desde tu trinchera. Es muy importante que tú veas que esos corazoncitos sufriendo por esas diferentes problemáticas que te dije ahorita, están listos para que llegue tu palabra por los medios que tú uses, pero pídele al Señor que esa misericordia que tuvo con el ladrón sea para ti también. El Señor no deja nada abierto, sino también una palabra de restauración familiar. Hemos hablado mucho de la familia, pero Él quiere la integración. Por eso es importante cuando vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo del 25 al 27, vamos a leerlo en tu pantalla, por favor. Estaban junto a la cruz su madre, de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la había recibido en su casa. Qué maravilloso es cuando vemos que esta es una palabra que Jesús dijo en los últimos momentos antes de morir. Él estaba crucificado, pero nos enseña que Jesús no deja a nadie desamparado. Es muy importante que tú sepas que no deja a nadie desamparado.
Entonces, que Él quiere restaurar familias, es lo más importante para Jesús. Jesús que provocó esa unión familiar, esa restauración de un núcleo que parecía que se iba a romperse, pero le dijo al discípulo amado, he ahí tu madre. Protegió y la recibió, dice la palabra de Jesús, en su casa. Eso significa una restauración familiar. En Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, leemos allá en la versión TLA, vamos a leerlo y dice, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Tremendo. Si decimos que amamos y la verdad nos odiamos, dice que somos mentirosos. Pero si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios aunque no podemos ver. Esta versión me agrada porque habla claramente que no nos hagamos hipócritas, que seamos sinceros, que amemos verdaderamente y buscar esa restauración. Por eso hemos hablado de la familia. Cuidemos a la familia, cuidemos estar en una comunión, leamos la palabra de Dios, que busquemos que Dios nos hable. Pero para lograr eso tú tienes que ser íntegro de tu corazón. Si no, es como dicen en mi pueblo, pura lengua de perico. No es correcto. Pero es importante leer la palabra de Dios. Estoy hablando únicamente palabra de Dios, sin estudios más allá. No, ni teología. Estamos hablando, analizando lo que puede transmitir la palabra de Dios para tu vida y como mi vida. Vamos a ver la cuarta palabra, la número 4, una palabra de aceptación. Y es cuando vemos cómo nuestro Señor, vamos en la número 4, cómo Dios a través de este estudio de su palabra, estamos viendo qué dijo antes de expirar, antes de morir. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 46. Vamos a leer en tu pantalla, por favor. Dice así, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un clamor que salía allí. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús cargó con todo el pecado de la humanidad. Y ahí estabas tú incluido como yo también. En ese momento el enemigo se gozaba porque creía el enemigo que lo había vencido. La gente se burlaba, se mofaba de él. A otro nivel, pues que se libre a sí mismo. Es increíble lo que pasaba en ese momento. Su cuerpo tenía un dolor inimaginable. El dolor fue tan tremendo que él ya no tenía más sangre que derramar. Todo el trayecto de la cruz hasta allá que estaba colgado ya se había vaciado. Su sangre que por nosotros derramó. Su cuerpo que fue partido. Qué tremendo. Pero el sentir que su padre lo había dejado solo a causa del pecado que cargaba, lo hizo clamar. Él clamaba como un niño. Estaba el peso del pecado sobre él y mi Dios no puede ver el pecado. Dice que volteó su rostro de su hijo. ¿Por qué? Porque estaba cargando con mi pecado y con tu pecado. Imagínese como un niño clamando que se sintió un momento desamparado. Qué tremendo, qué tremendo. Jesús empleó el lenguaje que usaba de niño en el arameo en ese momento. Probablemente los demás no entendían lo que estaba hablando, pero ese dolor que Jesús sintió solo podía ser sanado por su Padre. Hay muchas heridas que están en tu vida desde tu niñez, pero ese dolor del pasado viene a impedir que tú cumplas el propósito de nuestro Dios.
Pero si clamas a tu Padre Celestial, Él va a restaurar tu identidad. Él va a restaurar y te va a sanar todas las heridas del alma y podrás a partir de ese momento disfrutar el área sobrenatural de la cual el Señor quiere que tú y yo andemos cuando tú puedas clamar como lo hizo nuestro Señor Jesús. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Dice Primera de Pedro 2:24, dice, leemos por favor en tu pantalla, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. ¡Qué tremendo! Es lo que dice Primera de Pedro 2:24. Él nos vio desamparados y vino a ampararnos. Le costó el abandono del Padre. Por eso dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero lo hizo por ti y por mí. Y es lo que tenemos que reflexionar en este tiempo. Ese precioso Jesús que entregó su vida en un holocausto por ti y por mí. Él nos vio desamparados y Él vino a ampararnos. Eso es lo más importante que leemos. Dice en Isaías 53:5, leemos en tu pantalla, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por esa llaga, fuimos nosotros curados. Qué maravilloso. Cuando también leo a Isaías, que tuvo un panorama claro de lo que se refería el padecer en la cruz. Lo describe de una manera maravillosa. La palabra número 5 es una palabra de amor. Es una palabra en la cual vemos el amor de Dios. Pero ¿cómo lo podemos ver? Vamos a leer en Juan capítulo 19, versículo 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Él tuvo sed. Imagínense nada más. Las personas actúan por amor, pero aprendamos lo siguiente. Muchas se dejan maltratar por un amor eros, que es un amor pasional y es un amor carnal. Otros se tapan sus pecados por un amor estorge. ¿Qué significa? Una amistad y lealtad. Los que visitan en la enfermedad por un amor filial. Es solidaridad. Todos parecen cosas buenas, porque su fundamento es un tipo de amor. El verdadero amor, que es el verdadero amor ágape. El amor ágape es un amor desinteresado, que no busca lo suyo propio, y solo puede venir del corazón de Dios. ¡Ay, qué bueno! Por eso es que él tenía sed, y su sed era verdaderamente, tenía una sed y un amor por los perdidos. Él dijo, cuando Jesús dijo, tengo sed, es que verdaderamente había algo fuerte que le motivó a hacer todo ese sacrificio por nosotros. Por eso cuando él estaba aún, aquí dice en Juan capítulo 3 versículo 14, leemos en tu pantalla por favor, y dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él quería saciarnos. Por eso él decía, tengo sed, la sed que tenía para que tú y yo conociéramos de él en una eternidad, porque el agua que él nos da y nos sigue dando es para que saltemos
a una hermosa vida eterna al lado de Él. ¡Wow! Es tremendo. Vamos en la palabra número 6 y leemos, por favor, porque es una palabra de triunfo. Y dices, ¿por qué de triunfo? Está en la cruz. Verdaderamente es una palabra de triunfo. Y dice así en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30, dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, consumando es algo tremendo. Cuando él habló estas palabras, la palabra consumado significa culminé la obra, terminé la obra. Pero no fue una muerte cualquiera, no fue una muerte cualquiera, fue una muerte de amor que entregó su vida por ti y por mí, por amor, únicamente por amor. ¡Qué tremendo! De tal manera, papá nos dio a su Hijo. De tal manera nos ama que Jesús entregó su vida por amor a ti y por a mí. Fue una entrega maravillosa de amor. Y a veces no sabemos darle ese valor que tu vida ni mi vida no hay cambios radicales, sabiendo que Él nos dio esta preciosa palabra. La satisfacción por haber cumplido su propósito superaba a todo dolor que él sintió, porque sabía que a partir de ese momento toda la humanidad gozaría de la oportunidad del perdón y la vida eterna. Era la oportunidad más grande, que Él manifestaba su perdón para darnos vida eterna. Por amor a ti y a mí, entregó su vida como un cordero, como lo dijo Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba la entrega sublime, la entrega que debemos apreciarla. Y Él dijo, consumatum es, no tengo más que hacer por ti. Todo lo he entregado por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. ¡Qué tremendo es esto! Tú tienes la oportunidad del perdón y la vida eterna. Esas victorias que Jesús conquistó nos dan hoy la paz para seguir viviendo confiados en Él. ¿Por qué? Porque esta pandemia no va a destruirnos. Porque Jesús ya lo anunció. No tienes por qué estar lleno de temor. No tienes que vivir en incertidumbre. Que esos malos pensamientos, esa información que nos llega, no debes tener temor. Porque Él ya nos dio la victoria. El salmista lo habló claramente, como podemos leer en el Salmo 91, versículo 10. Lo leemos en tu pantalla. Y dice, y lo debes creer, porque yo lo creo, no te sobrevendrá mal. Escúchalo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo sé que no va a ser. Yo sé que tiene sus tiempos el Señor y muy respetuosamente debemos hacerlo. Pero sabes una cosa, mientras tú creas en sus promesas, es una realidad que ni plaga tocará tu morada. Porque el que habita la sombra del Altísimo, ¿qué quiere decir? Es la cobertura que nos da Dios.
vivirá bajo la sombra del poderoso Dios de Israel. Es lo que tenemos que aprender. Por último, una palabra de esperanza. Qué tremendo. Vamos a leerla. Y así es la última palabra. Son las 7 palabras de victoria. Entre esa, una palabra de esperanza, la número 7. Leemos en Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces, leemos, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué tremendo. Esas son las palabras que una persona dice en el hecho de la muerte. Muestran dónde tienen su confianza depositada, como él sabía. Yo te quiero decir, muchos en su lecho de muerte están angustiados porque no saben dónde irán. Y es normal cuando no sabes el fin de tu vida, cuando estás a punto, te encuentras a una situación difícil, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿O es con Dios o es abajo en el infierno? Y es normal que se angustien, pero yo te quiero decir, Jesús estaba confiando en el Padre Celestial, que Él estaba confiando su Espíritu. Pero nos deja como un ejemplo para que cuando llegue ese momento tú y yo tengamos esa esperanza y decir como hizo Jesús, como un ejemplo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y con eso sella estas 7 palabras de victoria. Millones de personas no saben a dónde irán después de morir y por eso le temen al COVID-19. Nada, y peor con tanta información que ahora llevan tantos millones, que son miles. ¿En qué te beneficia? En nada. Esa angustia los mantiene cautivos en sus hogares. Hoy no voy a la iglesia, aunque andan en los súper, andan en todos lados, andan que van a las comidas y tanto rollo, pero no quieren asistir. Ni siquiera conferencias que son precisamente para fortalecer realmente esta semana de victoria. Pero ¿cómo vas a hacerlo si tienes, dices que la excusa que estamos aquí, pero verdaderamente no estás ni en tu casa? Sales a todos lados, pero óyelo bien, menos a tu iglesia, porque crees que te vas a contagiar. Me escucha bien, ya estás contagiado. Ya no hay esperanza, a no ser que te arrepientas y te vuelvas al Señor. Y el ejemplo que estás dando a tu familia, a tus hijos, ¿cómo vas a preparar una generación para lo que se van a enfrentar con tus ideas normales que tienes? Porque dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre natural le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Piénsalo, ¿qué estás haciendo con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Enseñándoles cosas de dónde Dios te sacó y ahora estás repitiendo el mismo esquema. Porque en lugar de bendecir a una generación, tú la estás maldiciendo por tu propio criterio, que está bloqueada nuevamente tu cabeza, que no entiende las cosas espirituales. Por eso es que esta palabra es de reconciliación. ¿A dónde estás encomendando tu espíritu? El de tu esposa, tus hijos. De esas criaturas maravillosas que lo que ya habían aprendido ahora están yéndose al camino equivocado. Porque tú tienes una visión diferente por haber conocido a Jesús y de la cual no fue tan profundo para hacer tus cambios que necesitas en este tiempo. Así como Jesús, nosotros debemos encomendar nuestras vidas.
nuestras vidas en manos de Dios. Y esto se logra a través de la fe. A través de la fe. Es allí donde se manifiesta tu fe, mi fe, en que yo sé que mi Redentor vive. Que yo sé que Él me va a tomar el día que yo pase esta línea de la eternidad. ¿Tú qué vas a hacer? Sembrando esto a toda tu familia. Pero hay un camino, yo lo sé, tienes que arrepentirte. Con estas 7 palabras que hemos oído, ¿y cómo, en cuál te identificaste? Pero Dios muestra su amor, porque aún nosotros siendo pecadores, te quiero decir, Cristo murió por nosotros. Es el tiempo. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, Reina Valera contemporánea, vamos a leerlo allá, por favor. La batalla que libramos, dice en Efesios, no es contra la gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, habla de acá, contra huestes espirituales de maldad y en las regiones celestes. Imagínate la bronca. Cuando viene anocheciendo, cuando entra la penumbra, cuando ahí las huestes de maldad están bajando con un poder increíble que se mete por todos lados. Por eso tú y yo tenemos que estar protegidos cada día con la sangre del Cordero. Porque mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades celestes, dice acá en esta versión, en los reinos celestiales. Por eso, todo el sacrificio de Jesús fue el alto precio que tuvo que pagar por nuestra salvación. Y no extenderla a todos aquellos que no la conocen. Eso demuestra un egoísmo tremendo de nuestra parte. Y nuestra falta de compasión por aquellos que en este momento están muriendo sin esperanza. Yo te digo, ¿qué es lo que piensas hacer después de escuchar este mensaje? ¿Vas a seguir actuando como estás? Por favor. Nosotros disfrutamos de los beneficios del agua de vida. Ahora, nosotros debemos saciar la fe de aquellos que no tienen esperanza. Tú y yo somos llamados al ministerio hermoso de reconciliar un mundo perdido con nuestro Dios. Él vino hace 2000 años a darnos esperanza. A través de su palabra poder tener esta hermosa y preciosa comunicación con Dios. Este hermoso perdón que extendió a través de su palabra. Vamos a leer por último 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, es la versión Reina Valera contemporánea. Y ahí nos proponemos orar y luego tomar la Santa Cena. Dice así, ahí en tu pantalla leemos, repítela por favor. El Señor no se tarda por cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia. Dime, me tiene paciencia. Y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. En la Reina Valera, que todos procedamos al arrepentimiento y reconciliarnos con Dios en este tiempo, que es una semana de victoria. ¿Por qué buscas ahí entre los muertos, ahí donde te estás desarrollando, ahí donde estás llevando a la familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, allí? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Está abierta esta puerta, tú sabes.
Si en este momento decides cambiar, bienvenido. Y si no, estás libre de seguir tu camino. Pero escúchame bien, hay camino que al hombre, por su manera de pensar, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tú decides qué camino escoger. Vamos a orar. Padre, gracias por estas palabras que nos das. Gracias, Señor, porque tanto nos amas. Hace 2000 años partiste el tiempo en dos, Señor, porque así te plació, Señor. Hace 2021 años, Señor, que estamos suplicándote, Señor, perdón, a través de este tiempo maravilloso, de lo cual nos has permitido vivir, Señor, y saber lo hermoso que diste, que nos amaste y fuiste a la cruz por amor a nosotros. Permitiste todo eso, Señor, y aún así tú decías, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Aún conociéndote, Señor, hemos tomado caminos diferentes. Nuestra propia manera de pensar, Señor, de actuar creyendo que nuestros hijos y nuestra familia van por buen camino. Esas decisiones que hemos tomado totalmente equivocadas, Señor, te pedimos que venga, Señor, por esos hogares que han tomado mala decisión. Extiende tu mano, tu manto de misericordia, que se vuelvan a ti, Señor, el cual es amplio en perdonar. Perdónanos, Señor, y que esta palabra que hemos escuchado en cada uno de tantos hermosos versículos de las 7 palabras de victoria, Señor, podamos volver a retomar nuestro camino. Nunca es tarde. Siempre tú eres un Dios de misericordias, que la extiendes a todos los que te buscamos. Quita la terquedad en nuestros corazones, quita todo aquello que estorba, y vamos, Señor, perdónanos para poder establecer nuevamente una relación contigo, Señor, la cual hemos perdido. Gracias, Señor, por todo esto. Y recibe la honra y la gloria, Señor, te lo suplicamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Verdaderamente fue algo maravilloso. Dios te bendiga y vamos a tomar la Santa Cena. Prepárate, por favor. Amén. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque
que yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida. Tomar del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida. Tomar del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.